Bien, hola, sigo con estos vídeos dedicados al templo de Delfos. Este es un último vídeo para hablar de la historia del templo de Delfos, tanto porque me parece la propia historia algo muy interesante, porque además nos permite ver una forma de entender el mundo que a día de hoy, cuando vivimos bajo parámetros totalmente materialistas, nos pueden parecer increíbles, ¿no? Completamente alejados de nuestra normalidad o de nuestra forma de entender el mundo. Y finalmente, hablar del templo de Delfos nos permite también poder relacionar el destino del templo de Delfos con el destino propiamente de Occidente, ¿no? Con esta materialización progresiva y racionalización progresiva de Occidente que le ha llevado a las problemáticas con las que se encuentra a día de hoy. Bien, hablar de la historia del templo de Delfos es en realidad empezar por hablar del gran éxito del templo de Delfos. El templo de Delfos pues acumuló una fama increíble y de hecho desplazó a otros templos que en realidad estaban dedicados al gran dios Zeus, ¿no? Digamos, al jefe de todos los dioses, y lo llegó a desplazar. Y se hizo famoso más allá de lo que era el mundo helénico, ¿no? Llegó a hacerse famoso en todo lo que conocemos hoy en día por el Oriente Próximo, Egipto. Reyes, políticos iban a consultar en persona y a la vez, junto con la atracción que tenía para personalidades relevantes en el mundo de la política de entonces, también recibía a intelectuales como pueden ser Plutarco, ¿no? O Pitágoras, o el ejemplo más conocido que todos sabemos es el del propio Sócrates, ¿no? Que fue al templo de Delfos para hacer una consulta y a través del que Platón lo utiliza para incorporar a la filosofía occidental el famoso Conócete como aquella prescripción filosófica que en realidad marca y caracteriza el sendero de la filosofía occidental y la entronca además con el conjunto de filosofía sapiencial o el conjunto de tradiciones místicas, filosóficas, universales, ¿no? Por tanto, tenemos que entender que Delfos se constituyó como lo que he dicho en otros vídeos, como el corazón de la Grecia clásica, ¿no? Acordémonos de el ónfano, era entendido como el ombligo del mundo y por tanto también era considerado como el centro, ¿no? El centro neurálgico de todo el mundo conocido. Por tanto, creo que la importancia ya solo viene, ya solo viene de esta manera de entender esta ubicación geográfica. Pero es que incluso los sacerdotes gozaban de una posición privilegiada y asesoraban a gobernantes, a ciudades, a polis, que a la vez rivalizaban entre sí para donar tesoros. Por tanto, el templo de Delfos no solo acumuló influencia política, no solo era el centro del mundo conocido, sino que también albergaba una riqueza excepcional que venía constituida o que venía hecha por el conjunto de tributos que le daba todo su entorno. Y claro, digamos que digamos que el templo de Delfos murió por su propio éxito. Primeramente por la ambición de, digamos, quedar el templo de Delfos a disposición de un gobernante. Pensemos que la ciudad digamos, el templo de Delfos era lo que podríamos entender hoy como una ciudad internacional, en la medida en que estaba gobernada por 12 polis, digamos, la gobernaban una liga, ¿no? La administraba una liga conformada por 12 polis, por tanto podemos entender que era un lugar internacional y que poco a poco, por las rivalidades que fueron surgiendo, pues fue perdiendo esta gran oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de convertirse en un lugar internacional de influencia. Entonces ya os podéis imaginar cómo poco a poco fue perdiendo su importancia, primeramente porque, bueno, por esa competitividad entre las polis por intentar hacerse con el poder de la influencia que tenía Delfos. Hubo diferentes guerras para
resolver el hecho de que una polis se apropiara de Delfos, que son las famosas guerras sagradas, pero además sufrió intentos de saqueo por parte de los gálgatas o por parte de los persas, y ya con la influencia romana acabó de perder esa neutralidad que tenía. Con, digamos, los romanos, con la conquista de la Grecia clásica, con los romanos perdió la importancia que tenía, la profundidad también de significado que tenía, se convirtió para los romanos en un elemento de folclore, del propio folclore griego, y a la vez se convirtió en algo en un instrumento para los emperadores, por tanto sigue perdiendo la neutralidad que hasta entonces tenía, sigue profundizando en esta lenta decadencia. También sufre expolios de los propios emperadores, por ejemplo Nerón, ¿no? que expropia 500 estatuas. En fin, va perdiendo todo este conjunto de significado, profundidad, neutralidad, y alrededor del siglo IV después de Cristo, con el emperador Teodosio, un emperador ya cristiano, se cierra el templo por considerarlo un lugar, una ubicación pagana. Por tanto se cierra. Recordad que luego Justiniano, un par de siglos después, también cerrará, otro emperador cristiano, también cerrará las escuelas filosóficas, las clausurará por también considerarlas paganas, y a partir de aquí el templo de Delfos cae en el olvido. De hecho, a partir de aquí se utiliza el material del templo de Delfos, el mármol, se utiliza para construir un pueblo que se asentará encima de él, y para construir basílicas, ¿no? Entonces, poco a poco la ubicación se va perdiendo en la noche de los tiempos. Deja de saberse que debajo de ese pueblo, que es el pueblo de Castri, había una aldea, y de hecho se vuelve a descubrir de una forma azarosa por unos viajeros en el siglo XVIII, y por una inscripción que ponía Delfos, y Delphi de hecho en griego, y a partir de ahí empiezan a venir arqueólogos, empieza a redescubrirse el mundo clásico. Pensemos en Lord Byron, y a partir de ahí se empieza a recuperar el legado del templo de Delfos, hasta que el propio gobierno griego, en una decisión drástica, porque fijaros el olvido y las repercusiones que tiene el olvido, ¿no? Lo que hace es desplazar el pueblo que encima del templo de Delfos se había constituido, lo desplaza, genera un pueblo nuevo, que es el llamado pueblo de Delphi ahora, y a partir de ahí ya se hacen las excavaciones y se recupera parte del templo de Delfos. Evidentemente, a día de hoy el templo de Delfos sigue sin tener la connotación que tenía para los griegos en la antigüedad, y ahora es simplemente un recinto turístico en que los turistas se van a hacer fotos, y ha perdido el magma telúrico, el magma de poder, el magma de significado, el magma de profundidad y todas las connotaciones filosóficas que para entonces tenía. Y a mi entender eso permite hacer un rico paralelismo con el propio desarrollo de Occidente. Creo que el desarrollo o la historia del templo de Delfos no deja de ser la constatación o el paralelismo de la propia historia de Occidente, en la medida en que Occidente ha dejado de tener en cuenta elementos que lo constituían con una tradición compleja, y ha ido reduciendo ese marco de elementos que lo constituían, priorizando esta razón, como he explicado en otros vídeos, esta razón tan lógica, tan materialista, tan reacia también por el elemento de cristianismo y la represión que el cristianismo ha aportado a Occidente, pero resentida respecto a su propia historia. Está rechaza de una forma muy categórica los elementos simbólicos, los elementos espirituales, los elementos trascendentales que el templo de Delfos albergaba, y que
dar la espalda a esta dimensión espiritual, oculta, simbólica, también refleja la propia vida anímica de Occidente, una vida anímica muy caracterizada por lo material y por tanto muy perdida a nivel existencial, ¿no? El ser humano a día de hoy, especialmente en Occidente, se encuentra muy perdido justamente porque ha perdido esta dimensión simbólica, esta conexión con algo que está por encima de él, que venía a significar, por ejemplo, el templo de Delfos, y que en esta pérdida pues también ha perdido mundo, ha perdido la significancia, el simbolismo, el encantamiento, como dirá Max Weber, que tenía antes el mundo. Digamos, el mundo para Occidente se ha achicado, se ha hecho más pequeño. Y eso parece paradójico, ¿no? Porque parece que Occidente a día de hoy, con la ciencia, con la tecnología, haya ampliado el mundo, pero en realidad lo ha hecho más pequeño. Lo ha materializado y en realidad ha hecho más pequeño un mundo que antes era muy, muy amplio. Y, digamos, ha empobrecido el mundo anímico del ser humano, digamos, ha empobrecido la mirada del mundo y por tanto la mirada del mundo anímico del ser humano, y quizás recuperar el elemento simbólico del templo de Delfos, sin querer recuperar viejos tiempos, porque no va de eso, nos permitiría recuperar la riqueza que en realidad albergamos cada uno de nosotros, que es esta riqueza simbólica, esta riqueza más allá de esta mente racionalista que todo se lo come. Nada, espero que os haya gustado este conjunto de vídeos dedicados al templo de Delfos, dedicados también a reivindicar otra manera de entender la filosofía, y nada, un abrazo grande. Hasta luego.